Buenas noches, amigos, buscadores y buscadoras. Efectivamente, ya he leído vuestros mensajes. Estamos de nuevo en las ondas, afortunadamente. Mis saludos a Ale Ramos, que nos dice que hoy llegó temprano, a Margot Rodríguez, a Claudia Barba, estoy en deuda, Romy del Cosmos, saludos a todos los buscadores desde Cantabria, a Arwen, afortunadamente un jueves más, saludos a todos, a Arnaldo Hernández y a Naldi, saludos cordiales a todos desde Puerto Rico. José Francisco Izquierdo nos dice, hola Fernando, hola a todos. José María GD, hola a todos. Juan Antonio Martínez Martínez, saludos para todos, buscadores. Jimmy García Lunar, hola, presente en nuestra cita de los jueves, saludos desde Maracay, Venezuela. Antonio Cámara, buenas noches. Pedro Calvo, buenas noches desde la montaña alavesa, amigos buscadores. Shuga, hola, buenas tardes, noches a todos, amigos. Y Yule Gabón desde Arabal Musus. Musus significa besos, si no me equivoco. Y ya no me he confundido Araba con Arabia. María Fábregas dice, hombre, hoy me llego a tiempo. Hola Fernando y grupo. Jorge, buenas noches. Estamos 17 y falta un minuto. Hoy vamos a hacer un tema que puede ser un poco de referencia porque vamos a tocar ciertas cosas que se aplican en varios momentos del proceso de evolución. El Cisca nos dice buenas tardes y ya son las 8. Así que empezamos. A ver si hoy lo hago bien. Quito el chat. Ya está. Efectivamente desaparece. Bien, pues empezamos con este taller 29 que inicialmente estaba pensado para mentales, igual que se dio para emocionales, cómo empezar a usar o a usar más el corazón, la mente superior, pues hoy con los mentales tenemos que hablar de cómo usar más el corazón inferior. Pero hay una característica que pega mucho en este tema y es la posesión. La posesión ya hemos dicho lo que es necesitar que los demás hagan lo que yo deseo para yo estar a gusto. Si no hacen lo que yo deseo los demás, otros, yo no estoy a gusto y me pongo de mal humor. Bien, pues eso es posesión. Bueno, digamos que la posesión, también hemos dicho, que es el último defecto que se pierde. En muchos casos, no diré que en el 100%, pero a lo mejor en un 80% o más. De forma que a los mentales vamos a hablar de la posesión porque previsiblemente los mentales son más dados a tener posesión que los emocionales, porque su mente funciona, les da argumentos, esos argumentos les parecen muy buenos porque son suyos y los intentan exportar. Y eso es posesión. De manera que esta primera parte que hablaremos sobre los posesivos es una motivación a los mentales para corregir ese fallo si es que lo tienen. Si están muy evolucionados, si están muy avanzados, si han trabajado mucho anteriormente, posiblemente en otros sitios, en otros caminos, pues no les hará falta. Pero si no, es posible que les haga falta. Digamos que la posesión es una enfermedad general que se extiende sobre el campo de las personas mentales y que a los de los niveles 1 y 2 los contagia a todos. Los niveles 1 y 2 podríamos decir que son todos posesivos y además maltratadores. Maltratadores psicológicos o con hechos o físicos. Pero de los niveles 1 y 2 no vamos a hablar porque malo sería que un buscador cayera con personas de esos niveles. Tiene que darse cuenta y huir. Pero hablemos de los niveles 3A y 3B. Es decir, la religión del miedo, del contrato, y la religión del deber,
debo amar, debo ser bueno, pero me cuesta mucho. Bien, pues esas personas de los niveles 3A y 3B previsiblemente son posesivos. Incluso en el nivel 3A pueden ser también maltratadores psicológicos, no físicos, pero sí psicológicos. Estas personas de estos niveles es difícil que conserven la pareja, porque la pareja por fin se cansa. Y más hoy en día, no hace 2 generaciones. De forma que la consecuencia es que a un posesivo no se le aguanta. Las personas del nivel 3C, que son las personas que están ya con la ética incorporada a su forma de vida, porque entienden ellos que deben actuar, pero lo entienden ellos, no se lo indican, no es un deber, es una obligación autoimpuesta. Bueno, pues esas personas, por supuesto, han superado el maltrato, pero quizás les falta empatía, les falta usar el corazón inferior con más frecuencia, con más intensidad. Y hasta ahí puede funcionar la posesión. El buscador que está en la rampa. Bueno, pues ahí ya, por supuesto, previsiblemente la posesión está en niveles bajos, pero puede ocurrir que le falta empatía o que le falte empatía para entender a su pareja. Y esa falta de entendimiento puede ser tanto más intensa cuanto mayor es la diferencia de niveles. Si el buscador está aquí y su pareja está aquí, pues no pasará gran cosa. Pero si está aquí abajo, entonces puede ocurrir que esa falta de empatía por parte del mental repercuta en dificultad de relación. De manera que también para los buscadores que están en la rampa, que aún no han puesto el segundo cimiento perfectamente puesto, perfectamente colocado y superado, pues también deben ocuparse del tema de la posesión. ¿Qué tipos de posesión hay? Pues básicamente hay dos: la posesión ideológica y la posesión de comportamiento. Es más ligera la ideológica, aunque también produce rechazo. La ideológica es la persona mental o emocional que tiene la convicción de que tiene ideas muy buenas y que esas ideas son para todo el mundo, por su bien. Y claro, pues es muy fácil que bastantes personas de ese su mundo pues no entiendan, tienen ya su propio criterio y no acepten imposiciones o reglas impuestas. Esa es la posición ideológica. La posición de, la posesión de comportamiento es cuando la persona se empeña en que los demás se comporten como ella dice, porque es como ella cree que deben comportarse. Esa es la posesión de comportamiento. Es más agresiva, es más intrusiva que la posesión ideológica, porque afecta a lo que tienen que hacer las personas. Y claro, pues eso ya provoca un rechazo mucho más intenso. Ya hemos dicho que posesión es necesitar que los demás hagan lo que a mí me parece, para sentirme yo bien. Y lo malo es que si esas personas no hacen lo que a mí me gusta, la persona posesiva se siente mal y reacciona mal, reacciona agresivamente. Y eso lleva consigo el distanciamiento de la persona que no se deja poseer, que no se deja dominar. Y la persona posesiva, al final de sus días, termina sola, porque la abandonan. Primero, la abandonan los amigos, porque un amigo no tiene por qué aguantar que alguien, unida solo por un lazo de amistad, le diga lo que tiene que hacer. También puede ser abandonada por la pareja, porque la pareja también se cansa de ese afán de imponerse. Le abandonarán también los hijos cuando crezcan, cuando tengan criterio, cuando se emancipen, cuando no tengan por qué estar obedeciendo a su progenitor. Y al final le abandonarán todos, amigos, vecinos, familia, y le puede pasar, o mejor dicho, un arquetipo de este tipo de abandono es una película que se titulaba
Padrino no sé qué número, en el que Al Pacino, que era el padrino, cuando ya hace de los trastos a su sobrino, pues al final muere en la siesta, en un casa de campo, sentado en una silla, abandonado de todos. Él que a tanta gente ha tenido halagándole y buscando sus favores, muere abandonado de todos, porque es el arquetipo de la posesión en grado mayúsculo, en grado pleno. Pero hay que decir también que la posesión es como una enfermedad que es incurable. Posiblemente no se curará de por vida, salvo que la persona sea buscadora y que esté poniendo los cimientos. Una persona que es buscadora, que ha superado las reglas, que las cumple, que ha dominado su interior, su voluntad, su forma de ser, para incorporar las buenas normas que dan las reglas, puede superar el resto de posesión que tenga. Pero solo un buscador y con unas indicaciones muy claras de aquí hay que pegar, aquí hay que actuar. De forma que el primer mensaje que daremos hoy al buscador mental y también al emocional, si tuviera, cuando le llegue el tema de los círculos, es no a la posesión, amigo buscador. Quítate todo resto de posesión. Y para eso, no prediques, suelta lazos, deja que los demás actúen según su criterio, permite, tolera. Los demás tienen que aprender. Tú tienes muchos más años que ellos y has aprendido bastantes cosas, pero ellos tienen que aprender y aprenderán equivocándose. Evidentemente, todo esto se aplica cuando los hijos tienen ya vida propia, han volado del nido, son mayores de edad, se han emancipado y tienen todo el derecho a vivir su vida. Entonces, cuando preguntan, respuestas, pero sin insistir, porque tienen que equivocarse y tienen que aprender, como aprendiste tú. Porque la posesión, lo vimos el día de los círculos, lleva a la intolerancia. Es esa agresividad que tiene el posesivo hacia los que no admiten su posesión. Y eso pues, es lo que repele, es lo que les hace quedarse solos. Desde su punto de vista, el posesivo ayuda, protege, lo hace por su bien, pero desde su punto de vista. Porque otra cosa que también hemos dicho aquí en estos talleres es que nadie es malo según él mismo. Nadie es malo, ni siquiera los de los niveles 1 y 2. No tienen la idea de que actúan mal, no tienen la idea de que son malos bichos. Ellos son normales. Si les atacan, ellos se defienden. Lo que pasa es que a cualquier cosa le llaman ataque. Y a todo lo que hacen de mala manera le llaman defensa. Todos tendemos a mirar con muy buenos ojos lo que hacemos nosotros. Todos. Y los malos bichos también. De forma que el posesivo no se da cuenta de que tiene posesión. Y, por tanto, pues no puede curarse porque no se propone quitarse algo que él considere que es defecto. Él no tiene defectos. Él actúa normal, como todos. Que no le pase eso a un buscador. Tiene que diagnosticarse y saber cuándo entra en el terreno de la posesión, si es que entra. Por ese motivo, porque hay que vencer esto primero, a la vez que se vencen estas cosas, está para el buscador mental, aumentar su corazón inferior. Porque igual que el posesivo no ve que es posesivo, el buscador mental no ve que no use el corazón inferior. No lo ve. Como lo usa poco, pues no se da cuenta de cuándo lo hace y cuándo no lo hace. Y no se da cuenta de que lo hace muy poco. Entonces, tampoco ve el buscador mental que no usa el corazón inferior. Como el
emocional, el buscador emocional, no se da cuenta de que no usa la mente inferior. Y hay que recordárselo. Pues entonces, ya centrados en el buscador mental, has de experimentar emociones, amigo buscador. Y las emociones deben ser positivas, no deben ser fruto de las contrariedades que la vida te presenta. Eso no es una emoción, es una emoción, pero es negativa. Y por tanto es a eliminar, a disminuir, a superar. Aquí hablamos de las emociones positivas. Y son emociones positivas algo que te agrade sin obtener nada tú objetivo, concreto, palpable. Eso es que está funcionando el corazón inferior. Cuando algo te agrada y te proporciona un bienestar sin que tú obtengas nada objetivo, por el mero hecho de estar presente, de observarlo, de captarlo. ¿Cómo puedes hacer para experimentar esas sensaciones agradables sin recibir nada a cambio? Pues favorece las ocasiones en que el corazón funciona. Y para eso diremos varias cosas. Ve a una exposición de un tema grato que te resulte agradable y mira despacio las obras expuestas. Piensa en lo que tuvo que sentir el autor cuando las componía. Disfruta de paisajes a solas y admira la belleza y lo complicado que es el paisaje, el mundo. Oye música grata, música que te recuerde tiempos pasados, música que ya conoces, música que te transporta a pasados agradables. Lee quizás poesía grata. La poesía no te tiene que repeler, si te repele no, pero si no te repele, lee poesía que es más propensa a transmitir emociones que la prosa, que es mucho más, no sé, diríamos, vasta, mucho más áspera. Habla y ríe con niños. Ponte a su altura física. Disfruta con ellos. Sigue su conversación. Hemos hablado de esto, de los hijos, de los niños, en el vídeo 26. Mira lo que ya se dijo, de cómo uno puede volverse niño jugando con niños, con sus hijos o con sus nietos. Esfuérzate en entender a tu pareja, a tu madre, si la tienes, a tus hijas, cuando las veas. Obsérvalas, entiéndelas, date cuenta de cómo son, de cómo reaccionan, de en qué se basan para tomar sus posturas, cómo piensan, cómo generan sus reacciones. Pregúntales. Se trata de que entiendas cómo funciona una persona que usa el corazón a todas horas. No te estoy diciendo que te vuelvas emocional, pero sí que incorpores esas formas de operar en tu vida. Y eso te completará y te hará mejor persona. Primero debes entender y luego debes practicar. Por eso aquí hablamos de habla con ellas y entiende cómo son por dentro. Entiéndelas, compréndelas, sus formas de funcionar intelectualmente. Y saca luego esa flote, tu corazón inferior. ¿Y eso por qué? Ya hemos dicho que el corazón inferior está aquí y el corazón superior, cuando éste está muy pulido, entonces lanza sus rayos, su luz, sobre el corazón inferior. Y el corazón inferior siente. Y siente cosas geniales. Pero tiene que estar desarrollado. Por eso las personas emocionales no tienen ningún problema por parte del corazón inferior para recibir el influjo del corazón superior. De la misma forma, a las emocionales decimos, desarrolla tu mente inferior,
porque la mente superior lanza sus rayos, sus inspiraciones, su saber a la mente inferior. Y esa es la que capta. Y tú captas con ella. Por eso tienes que tenerla desarrollada lo más posible, suficientemente, para que capte lo de arriba. Pues de la misma forma decimos al buscador mental, desarrolla tu corazón inferior, amigo buscador, porque si no, lo vas a tener muy difícil para recibir los dones que están reservados para ti desde el corazón superior. Esto se puede simultanear con las reglas y con los círculos, con los cimientos, porque reglas y círculos exigen un esfuerzo de la voluntad. Practicar con el corazón inferior no exige esfuerzo, exige dedicación de tiempo. Dedica un tiempo, unos ratos, no todos los días, pero algún día por semana, a practicar con el corazón inferior, a aprender a sentir, a aprender a tener emociones positivas, cuando no recibes nada a cambio. Simplemente ver un cuadro, oír una melodía o leer una poesía o hablar con un niño de 8 o 9 años. Con eso ganarás tiempo y llegarás más arriba en la carrera de la evolución que te has propuesto terminar. Y esto es todo, amigos. Llegamos justo a las 8:20. De forma que ahora pongo el chat para que podamos dialogar lo más posible. Ya está. Estamos 32, o sea que estamos bastantes personas. Y ya he saludado a Elecisca. Queda JFLG, Juan Francisco Leiva. Buenas tardes a todos desde Parla, Madrid. Bien, pues dispuestos. A ver quién rompe el fuego. Ya digo que este vídeo es un vídeo de referencia porque no es solo para buscadores mentales que deben poner en marcha con más intensidad el corazón inferior, sino que también es para todos los demás buscadores que en un momento u otro es fácil que tengan que vencer algún residuo de posesión ideológica o de comportamiento que les quede. Dice Antonio Cámara, nunca me había dado cuenta de que creer tener siempre razón es un defecto de posesión. Muy bien saberlo. Pues sí, Antonio, así es, así es. Esto tenemos que conocer a los humanos, demonios. Todos nos enamoramos de nuestras obras y son obras nuestras ideas. No solo el libro que escribimos o el diario que hacemos, no. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, son nuestros y son magníficos, son fabulosos. Deberían servir para todo el mundo. Todo el mundo debería hacernos caso y hacer lo que digo yo. Eso es posesión. Antonio, así que sí, es un defecto de posesión. Y atención porque ya hemos dicho, es lo último que se supera. Y antes de empezar con el desarrollo, con el dar alcance a una capacidad superior, hay que vencer la posesión. Dice José María Gede, ¿el sentimiento de posesión aumenta con la edad? No. Permanece con la edad. Se genera por dos cosas. Por nivel de evolución escaso, no has trabajado, el que tenga el posesivo, no ha trabajado suficientemente en ocasiones anteriores y por eso no vamos a echarle la culpa porque, bueno, pues no ha tenido ocasión, nadie le ha dicho y por tanto, pues no ha superado la posesión. Y depende también del hogar en el que se encuentre. Si en ese hogar hay un progenitor posesivo, incluso muy posesivo, acaparador, violento e intolerante, entonces su vástago, su hijo, su hija, entenderán que esa es la forma normal de ser y se contagiarán de la enfermedad.
Es decir, que la posesión es una enfermedad que los padres lo pasan a los hijos, salvo que el hijo sea tremendamente evolucionado, sea una lumbrera en nivel de evolución y le resbale la posesión del padre. Pero es muy difícil que un hijo supere a un padre posesivo, lo, lo deje a un lado, no se deje influir por él. Es muy difícil. Mi felicitación al hijo que se deje a un lado al padre posesivo y él siga con su desarrollo. Dice José María, ¿es una interpretación errónea del amor? No, no. El posesivo, lo siento, pero casi no puede amar. Casi no puede amar. Lo de siempre. A él cree que ama, pero si es posesivo, fuertemente posesivo, lo suyo es una caricatura de amor. Ama el que está en la rampa. Y no os estoy dando coba. Estoy hablando con el corazón en la mano. Ama el que está en la rampa. Y entonces entiende que amar es dar. El posesivo no puede dar. No porque tenga posesión y todo lo quiera para sí. Eso es ambición. No, es que es incapaz de dar. No da más que órdenes. Y por eso no puede realmente amar en la buena concepción, en el buen concepto del amor. De forma que no, José María, no es una interpretación errónea. Dice Romy, pues a mí me ha pasado lo mismo. Supongo que lo que Antonio Cámara, no pensar que tener siempre razón es un defecto de posesión. Pues sí, Romy, lo es, lo es. Gracias, Shuga, por tu elogio. Eso, vamos a ver, eso es lo importante. Vamos a ver. Ya hemos dicho que aquí no se trata de coincidir con el antes. No se trata de que nos parezcan fantásticas, fabulosas las explicaciones del conferenciante. Se trata de que lo que el conferenciante expone un día pase a tu vida, amigo buscador o buscadora, que un día pase a tu vida. Cuando puedas, sin prisa. Tienes toda la vida por delante, pero que pase a tu vida, que lo hagas vida. Y dice Romy, he descubierto hoy que querer tener razón es posesión. Pues sí, así es, Romy. Así es. Vamos a ver. Yo no te estoy diciendo que nunca quieras tener razón. Pero lógicamente, vas a tener razón el 50% de las veces. Cuando discutas con una persona, vis a vis, cuando seáis dos. Esto me sirve para recordar que, por ejemplo, la persona que habla mucho, es muy fácil que tenga posesión ideológica, que esté enamorada de sus ideas y esté exportando, predicando continuamente. Eso es malo. Eso también le hará separarse de la gente. De forma que la posesión ideológica puede tener como consecuencia el hablar mucho y el hablar siempre de lo que uno piensa, de lo que uno ha hecho, de lo que uno hace, de lo que uno cree. A eso me refiero con querer tener razón siempre. La mitad de las veces, si hablas con una persona, pues la mitad tendrás razón tú y la mitad tendrá razón ella. Si tú tienes razón siempre, malo, hay que sospechar. Buenas noches, dice Shirley. Gavilanes. Interesante la frase no predique. Espera a que te pregunten y no insistas cuando respondes. Sí. Bueno, sobre todo con los hijos de más de 16 y 17 años, ahí es cuando funciona eso que hemos comentado algún día de aprender a dejar de ser padres y pasar a ser, pues, colega, compañero, que responde a las preguntas, pero sin insistir. Dice Romy, en mi búsqueda de bienestar y sentirme en paz, he cedido en ese sentido. He dejado de imponer mis ideas y discutir. Antes era mucho más guerrera. Bueno, hay un equilibrio, hay un punto medio, como decía Buda, creo que era. No te reproches por eso. Cada uno en cada época
elige lo que le parece que es mejor y acierta. Cuando comprenda que debe cambiar, ya cambiará y volverá a acertar. Es decir, que sí, quizás la deformación, la deformación que tuvimos en el tiempo pasado, hoy lo vemos como deformación, pero en aquel tiempo lo vimos como lo que se debía hacer. Así que no hay que mm, culparse por haber hecho cosas que ahora nos parece que hicimos mal. En aquel entonces nos parecieron que eran las que debíamos hacer. Yo no te digo, Romy, que te vuelvas guerrera, pero que busques un equilibrio. Busques un equilibrio. Dice Shuga, creo haberme dado cuenta de esos restos de posesión. Estupendo, estupendo. Es muy difícil que no los haya. Es muy difícil. Por muy bien que uno esté, por muy bien que cumpla reglas, ahora le toca cumplir los círculos. Y ahí prácticamente no hay más que dos ejes. El eje posesión-intolerancia, que es inclinado y va de las 5 a las 11, y el eje miedos, falta de guía interior, que va de las 2 a las 7. Tendrás miedos, tendrás inseguridad, tendrás baja autoestima si no tienes absolutamente nada de guía interior. Y estás vendido, perdido, perplejo. Conforme vayáis incorporando la mente superior, empezarás a tener guía y entonces ya dejará de estar activo ese eje de falta de guía interior y miedos. Y cogerás confianza en ti mismo. Buscador mental. Dice Miguel Ángel Medrano, mi voz interior me ha dicho que hay que respetar el lugar de cada ser en esta dimensión, efectivamente. Cada cual debe estar donde está. Por ello hay que convivir con nuestro entorno. Sí, así es, así es. Convivir significa no avasallar. Y el posesivo es fácil que avasalle, porque el eje es posesión, intolerancia. Y al ser intolerante, pues no se conforma con la situación actual del entorno. Yo creo que eso tú lo has pasado, lo has superado. Juan Antonio Martín Martínez dice, cuando la razón es muy evidente, alguna vez también me han llamado radical y creo que puede ser algo de posición ideológica, como acabas de mencionar. Tengo que mejorar eso. Bien, Juan Antonio, es fácil, es fácil. La razón es evidente para uno mismo. Tampoco yo digo que siempre que haya que ser como billete de 100 euros que se ven pocos y a todo el mundo les gusta. Son verdes. Yo he visto alguno. No, nos pueden llamar cosas de vez en cuando, alguno. Pero si eso es muy frecuente, pues sabed que existe la posesión ideológica. Dice Norman Bates, la deformación profesional es de posesivo. Bueno, no sé muy bien a qué entiendes tú por deformación profesional. ¿A qué llamas deformación profesional? Puede ser que el enfocarlo todo como se enfoca el trabajo puede ser posesión, pero no me atrevo a responder tajantemente porque no entiendo suficientemente bien la pregunta, Norman. A ver si me la puedes aclarar. Dice Pedro Calvo, teniendo por compañera natural la discordia que hace daño, esto me suena, a la que es preciso no promover, esto me suena, sino librarse de ella y abandonarla. Besos de Pitágoras, efectivamente. Efectivamente. Sí. Es que el posesivo siembra la discordia. Y librarse de ella le es muy difícil, porque él no entiende que está sembrando la discordia y que es posesivo y que es intolerante. Esto se está refiriendo a las personas de los niveles 1 y 2. Esas personas yo diría que son el 100% son posesivas,
porque el maltratador es un posesivo desquiciado, ya sea maltrato psicológico y más físico, es un posesivo desquiciado, en estado grave. Y ya hemos dicho también que esa enfermedad es muy difícil de quitársela, salvo que uno sea buscador y que haya llegado al inicio de la rampa. Margot Rodríguez dice: un amigo me comentó un día que yo era una gran escuchadora, pero no le contesté lo que pensaba. Creo que el 90% de lo que escuchas son auténticas tonterías. Me tengo que aguantar mucho. Bueno, te felicito, Margot, te felicito por ser una persona que escucha. Una persona que escucha es alguien que se ocupa de los problemas de los demás porque ella ha dejado de ser problema para ella misma. Y eso es un mérito. Aunque el 90% de lo que escuches sean auténticas tonterías. Pero atención, son tonterías ahora para ti y para mí. Pero la persona que está hablando, para la persona que está hablando, ten por seguro que no son tonterías. Son problemas vitales. Se para en eso. Se ha quedado ahí. No ha avanzado más. Pero para ella son problemas fundamentales. Si no, no te los contaría. No los tendría. Si te los cuenta es porque los tiene en la cabeza y ahí le están dando vueltas. Ha recorrido esa autopista neuronal docenas de veces y necesita sacarlo. Por eso, el que seas una gran escuchadora es muy bueno y dice mucho en tu favor. Estás dando un servicio cuando estás escuchando. Es lo que mucha gente necesita, que por lo menos alguien la escuche. Precisamente a lo mejor personas posesivas, que nadie les hace caso ya, que las han abandonado. Y tú, si no la abandonas, pues le estás dando un servicio. Pero atención, que no te acapare. Es decir, dosifica el servicio. No te esclavice, que no te esclavice. Dice Yolucho: es curioso, pero de un tiempo para acá he sentido fuertemente un deseo de dejar de decirles a las personas qué es lo correcto o cómo deben hacer las cosas. Entendí que cada cual está en lo suyo. Bien, efectivamente, Yolucho. Muy bueno, muy bien, muy bien. Deja de decir a las personas lo que es lo correcto, porque no vas a conseguir nada e incluso puedes distanciarte de ellos si les dices lo que tienen que hacer. Spider-Dram dice: mi padre, muy posesivo, se quedó sin dos amigos que frecuentaban mi casa durante mi infancia. Cada uno de ellos mantengo una amistad hoy en día, con uno de ellos. Él nunca me ha hablado de sus diferencias con mi padre. Sí, normal, normal. Normal porque tú eres su hijo y se te puede escapar. De forma que, bien porque sigas la relación con uno de ellos y bien porque no te cuente nada. Que los triángulos son malos. Y los triángulos aquí serían tu padre, el amigo y tú. Entonces, los triángulos son malos. Yo os diría a todos: huid de los triángulos. No dejéis que os metan en un triángulo, porque de ahí pueden salir, en general, cosas negativas, distanciamientos, disgustos. Dice Shirley Gavilanes: lo que descubrí hace poco es que era arrogante y eso no me dejaba estar posicionada bien en mi vida. Pues el arrogante quiere ocupar el lugar de todos, incluso el lugar de Dios. Así que por fin entendí. Bueno, pues entonces, no sé si entendiste en función de lo que hemos dicho, pero o ya lo tenías entendido antes, pero sí, el arrogante es el intolerante. Tú le llamas arrogante, posiblemente. Yo le llamo intolerante, y es el posesivo. Recordad que el círculo era: aquí estaba, aquí, según digo yo, sería, aquí estaba la posesión y aquí estaba la intolerancia. Entonces, la intolerancia es una consecuencia directa, la hija de la posesión. Por eso el posesivo es intolerante. No le da igual que la persona a la que él quiere guiar diga que sí o diga que no. Y sí, el intolerante, el arrogante que dices tú, Shirley,
quiere ocupar el lugar de todos, incluso el lugar de Dios. Y fíjate que Dios no nos deja equivocarnos, cuanto más nosotros. Así que hay que dejar que la vida fluya y que cada cual haga lo que mejor le parece. La modestia y la humildad, esa es mi experiencia. Bien, bien. Lo que importa es que no ser arrogante. Eso es lo importante. Romy del Cosmos dice, el paso del tiempo no ayuda a disminuir las ganas de discordia, aunque no se sea buscador. Vamos a ver, aquí hay dos teorías distintas. Hay una que dice que el tiempo y la edad amansa a las fieras. De forma que, según esto, pues con la edad, pues la gente en general se vuelve más pacífica, menos amante de discordia, como dices tú. Pero hay otra que dice que la edad empeora a las personas, porque con la edad vienen los flecos, los achaques, las incomodidades que no se tienen cuando se es joven. Y una persona que tiene poco control sobre su personalidad, sobre sus expresiones, sobre las cosas que saca, si encima tiene internamente malestar, dolencias, dolores, enfermedades, molestias, pues entonces se puede volver de peor humor y más irascible. Yo, si tengo que buscar en referencias cercanas, he visto las dos cosas. He visto personas que se vuelven más bondadosas, más tranquilas, y personas también que se vuelven más difíciles de aguantar. De forma que eso va a depender del nivel de evolución de la persona. Si la persona está muy bien situada, muy bien colocada, si es un buscador o buscadora innata, sin darse cuenta, pues reaccionará bien a la edad y se suavizará su carácter. Si tiene un bajo nivel de evolución, si es primeros pasos del nivel 3 o niveles inferiores, entonces va a reaccionar mal y su humor irá a peor. O sea que hay de las dos cosas y, como siempre, manda el nivel de evolución. No sé si he corrido mucho respondiendo, pero tenéis un trabajo muy bonito y muy bueno para el propio buscador, que es ir puliendo e ir esforzándose por cumplir las reglas y luego pasar a los círculos. Llevamos poco más de medio año y en medio año yo diría casi que por regla general no es posible cumplir al 100% las reglas. No es posible. Hace falta un año o más incluso. De manera que no, de ninguna manera os desaniméis porque ya hemos dado ya las reglas, los círculos, incluso hemos ya empezado a hablar de las capacidades superiores, porque no es la velocidad a la que damos los talleres la velocidad que se puede seguir en la práctica y en la realidad. O sea que tengo que decir, porque tengo mucha experiencia de muchos años hablando con buscadores, que en medio año no podéis conseguir grandes cosas. No. Conseguir las reglas en un año ya es asombroso. Lo digo para que tengáis una idea de la escala de tiempo. Dice María Fabregas, yo tengo la debilidad, o al menos deben venir a mí algo que se me peguen todas las personas que rechaza el resto. Bueno, eso deben ver en mí algo.
O sea, que también eres escuchadora, como creo que decía Claudia, no recuerdo bien quién ha dicho antes que era también escuchadora. Bueno, eso es un servicio. Ah, sí, Claudia era, sí, sí, estás abajo. ¿eh? Es un servicio, María Fábregas, que das a la gente sin darte cuenta, porque lo has hecho sin darte cuenta posiblemente, por, por tu forma de ser, por tu nivel de evolución. Y como yo oí que decían, y me gustó la frase, dar servicio es un privilegio, porque significa que te puedes dedicar a los demás a mejorar su estado anímico, porque tú no necesitas ya mejorar tu estado anímico. O sea que, María, eh, alégrate, alégrate. Se me pegan todas. Eso me ha hecho mucha gracia. Claudia Barba dice, soy muy escuchadora. Atraigo a gente tranquila y a posesivos, que se ufanan que yo soy su última amiga. Claro, claro. Hace más de un año estoy tomando distancias de ellos. Sí, porque pueden ser agobiadores, agobiantes. Claro, si eres la única que les hace caso, pues te van a buscar. ¿eh? Entonces, sí, de acuerdo, pero con una medida, porque no pueden acaparar tu vida. Puedes darle tiempo, pero darle de tu tiempo, no darle todo el tiempo. ¿eh? Claro. O sea que bien, a las dos, mi enhorabuena, porque eso es una buena cosa. Yo también era saco sin fondo, desde joven. Yo también era escuchador. Dice Miguel Ángel Medrano, en mi caso he iniciado con las reglas desde el 2017, con la ayuda de tu portal. Claro. Esto, Miguel Ángel Medrano, gracias por decirlo, porque esto puede servir muy bien a todos los demás buscadores que están escuchando o que escuchen esto. Empezar con las reglas en 2017. Vamos a contar en el 21, 17, 18, 19, 20 y 21, 5 años. 5 años sí es una época, sí es un intervalo para dominar bastante bien, perfectamente casi diríamos, las reglas e incluso los círculos quizás. Pero 5 años, amigos buscadores, 5 años, no medio año. Medio año no es nada. De forma que de ninguna manera tengáis la sensación de que vais lentos, de que hacéis poco. No. Fijaros lo que dice un compañero vuestro. Desde el 17 está con las reglas. Y claro, entonces sí, entonces se, se controlan mucho más las cosas. Pero 5 años, 5 años. Dice Jimmy García Lunar, ¿cómo enfocar la posesión cuando forma parte de la sociedad? Como es el caso de los árabes. Oh, bueno, a ver. A mí, los árabes me merecen mucho respeto, están muy lejos y eh, no me preocupa en absoluto los árabes. A mí me preocupo yo y mis seres cercanos. Y me ocupo de los que quieren atender a lo que soy capaz de enseñar. Pero no podemos preocuparnos de la sociedad árabe. Otra cosa es que tú tengas gente árabe en tu entorno, por ejemplo, en el trabajo o en la vecindad. Bueno, pues entonces, ¿cómo enfocar la posesión cuando forma parte de la sociedad? Es que yo cuando así suelo decir, de ciertos temas es mejor no debatir, ni hablar. Y cuando digo debatir, no digo discutir, sino dialogar comparativamente. O sea, comparar, que es dialogar. De ciertos temas no se debe dialogar y con una persona que forma parte de otra sociedad y tiene otra mentalidad, es que, como puede ser quizás el caso de algún árabe que esté por ahí suelto, pues es que ni merece la pena, porque no se va a llegar a un acuerdo de ninguna manera,
porque la concepción es distinta. Luego, entonces, supongo, Jimmy, que te refieres a la posesión por parte de él. Bueno, pues huyendo, escabulléndote o no dándole importancia y no rebatiéndole lo que él dice. Dejar la discusión sin terminar con los medios que la diplomacia te pueda decir, te pueda dar. Pero no merece la pena debatir con personas posesivas que forman parte eso de su educación racial. De ese tema no hablar. Nunca pude cumplir al 100% la séptima regla. Noto que cuando estoy en épocas complicadas la cumplo menos que en épocas tranquilas, pero nunca al 100%. Diría que oscilo entre el 20 y el 80. Bueno, Matías, eso no te define muy bien la cosa, ¿eh? Decir que oscilas entre el 20 y el 80, bueno, pero de todas formas, la regla séptima no es para cumplirla a la vez que las 6 anteriores. Las 6 anteriores son las que hay que cumplir antes de empezar los círculos. La séptima es una excepción. La séptima queda congelada. ¿Para cuándo? Para cuando estés intentando hacerte con el corazón superior. Ni siquiera con la mente superior, con el corazón superior. Cuando quieras atacar porque te toca el corazón superior, entonces es cuando debes poner esfuerzo en cumplir la séptima regla. Antes no. Ya lo he dicho más de una ocasión, que son las 6 primeras reglas. La séptima es aparte, para cuando uno vaya a atacar el corazón superior. La mente superior la puede atacar, puede luchar por conseguirla sin cumplir la regla séptima. El corazón superior no. El corazón superior implica un control tremendo, impresionante sobre tu corazón. Y debes estar al 100% en el tema que estás. No caben distracciones. O sea que, Matías, yo te diría que dejes la regla séptima. No te preocupes de ella. Céntrate en las demás. Y no te preocupes si algunos días la cumples al 20 y otros al 80. La regla séptima es punto y aparte. Es para cumplirla antes de atacar el corazón superior. Y dice Matías, ¿hay algo que puede ayudar además de la voluntad? No, pero tienes que estar muy bien con todas las reglas cumplidas, las 6 primeras, y con los círculos bien puestos, para que te toque, y si eres Matías y eres mental, primero te tocará la mente superior. Luego, entonces, tampoco ahí tienes que preocuparte de la séptima regla. Y cuando hayas desarrollado el corazón inferior de lo que hemos dicho hoy, y lo tengas desarrollado, y bien puestito, y bien grande, y quieras sacar el corazón superior, entonces es el momento de ocuparte de la séptima regla. ¿Y qué te puede ayudar? Pues haber cumplido todas las demás y tener los círculos perfectamente dominados. El grado el nivel de evolución que has alcanzado cuando tengas los cimientos bien puestos y tengas la mente superior en el bolsillo, o sea, en la mochila, eso te va a ayudar a cumplir la séptima regla, que es la más difícil. Te va a ayudar eso, la evolución que has conseguido hasta llegar a ese momento. Pero no me adelantes el momento de la séptima regla. Déjala para cuando estés atacando el corazón superior. Antes no. Dice Romy, lo bueno es haber empezado el camino. Claro. Las etapas son la búsqueda inconsciente, cuando uno busca algo sin saber lo que es, sin saber lo que tiene que encontrar. Cuando uno se topa con un camino y empieza los primeros pasos y dice, hombre, este camino me gusta, parece que está hecho para mí. Y entonces pone el corazón en el camino y lo va siguiendo y llega un momento en que ya se llega al punto de no retorno, que es que ha conseguido tantos frutos en ese camino que ya está absolutamente segura o seguro de que ese camino
le va a llevar a la cima de la montaña sagrada. Ese es el punto de no retorno. Y luego ya, pues es la perseverancia no cuesta nada, la constancia no cuesta nada, porque uno está convencido de que está en el buen sitio y entonces se van consiguiendo las cosas paulatinamente. Pero atención, con el calendario que os ha dicho vuestro amigo Miguel Ángel, 5 años con las reglas. Y entonces se consiguen cosas. En 7 meses, mucho menos. Y lo que hayáis conseguido, pues bien está. Magníficamente bien está. Dice Juan Antonio Martín Martínez, todas las noches le dedico unos minutos a escuchar música en soledad. Cierro los ojos y me transporta con una gran emoción. No tenía claro qué corazón actuaba. Lo recomiendo, te acuestas muy relajado. ¿Sí? Efectivamente, es una buena práctica. Y con eso, con la gran emoción, se fomenta el desarrollo del corazón inferior. Ya hemos dicho que la música puede ser un portal. Entonces, el acostumbrarse a oír música y si uno siente una gran emoción, bueno, pues es un buen ensayo para cuando toque poner en marcha el corazón superior. De manera que solo se consiguen beneficios funcionando con los dos, con la mente inferior y con el corazón inferior, pero con los dos. No se puede vivir a la pata coja, solo con un pie, solo con una pierna. No, hay que ir en los dos. Y entonces uno va centrado. Si no, puede dejarse llevar en exceso de las emociones y eso va a ser perjudicial porque tomará las decisiones de la vida sin el concurso de la lógica mental y también es malo dejarse llevar solo por la lógica mental, porque entonces no va a comprender a las personas emocionales, se va a separar de ellas, es posible que esté instalado en la posesión y se va a quedar solo. Yo os animaría a fijaros en el personal, en la gente que conocéis. Debéis no con orgullo ni con soberbia, y por supuesto guardando lo que sabéis para vosotros, pero debéis analizar a las personas cercanas para saber dónde están y lo que podéis esperar de ellos. Debéis conocer en qué nivel está cada persona, porque así eso os va a ayudar a no dejaros afectar por lo que esa persona haga. Si sabéis que está en el nivel 3A o 3B y vosotros estáis en la rampa, pues bueno, pues está ahí, claro, pues dice y hace lo que es propio de ella, sin orgullo, sin desprecio, con afecto, pero sin dejaros afectar. Que el afecto no es dejarse afectar, ¿eh? El afecto es querer, pero no dejarse afectar. ¿Podemos considerar que el tener deseos es posesión? No, Pedro, no. El tener deseos es propio del ser humano. Todos deseamos cosas, más o menos alcanzables, más o menos utópicas. El tener deseos no es posesión. Posesión es estar relacionado con los demás. Posesión es querer que los demás hagan lo que tú dices. Los demás. Un padre puede ser un buen educador y no ser posesivo. Es más, tiene que no ser posesivo para ser un buen educador y para guiar a sus hijos con afecto, con cariño, con delicadeza, con respeto. Pero si es posesivo, pues no tendrá respeto y les dirá las cosas de malas maneras e incluso los puede hasta humillar para él sentirse que es todo un padre, todo un señor. Y no es así. Está demostrando justo lo contrario, que él es más niño que su hijo. De forma que la posesión es una cosa que da frutos malos por todos los lados.
y se refiere a tener deseo de imponer tu criterio a los demás. Tu criterio sobre lo que tienen que pensar o tu criterio sobre lo que tienen que actuar, que es la posesión ideológica y la posesión de comportamiento. De forma que no, Pedro, el tener deseos no es posesión. Es algo completamente humano y normal. Lo raro es no tenerlos, ¿eh? O sea que no, no es posesión. Bueno, pues faltan 2 minutos, por si hay alguna pregunta de última hora. Y ahora ya es cuando ya no tengo la menor idea de cuál será el próximo tema, que esperemos que se pueda celebrar, porque ya parece que el peligro parece que ha pasado. Si es que lo hubo, que tampoco es seguro, pero el tomar precauciones tampoco está nada mal. Así que, amigos, lo dejamos hasta el próximo 27, que es el último jueves de este mes, y pasaremos ya al mes de febrero. Nos dice Juan Antonio, gracias y salud a todos. Pues lo mismo que digo yo. Gracias por vuestra presencia, por vuestro ánimo y saludos a todos. Un abrazo.